para ir terminando la jornada de este primer día del Congreso de Descentralización. Vamos a iniciar entonces la conferencia intersectorial, la cual se referirá al Sistema Regional de Cuidados. Para conocer este trabajo que se está realizando a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional en conjunto con Flaxo, invitamos al escenario a don Fabricio Franco Mayorga, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y a la señora o señorita Paula Forte, coordinadora del programa de cuidados Flaxo. Los invitamos a subir al escenario. Bienvenidos. Tienen su micrófono acá en el asiento y todo suyo, el público y el escenario. Hola. En primer lugar, muy buenas tardes y gracias por quedarse, porque ya supongo que han tenido un día bien largo. Originalmente, según el programa, el que presentaba era yo, pero acordamos que era lo suficientemente aburrido como para que lo hiciera solo. Así que lo estamos haciendo con Paula, que ciertamente es la persona que tiene la competencia temática sobre el tema. Nos hemos dividido la presentación, lo mío va a ser muy breve y yo voy a tratar de responder a dos cosas muy concretas. Una, porque creemos que no necesariamente nos conocen, es decirles qué diablos es Flaxo. Y dos, cuál es el compromiso que tenemos como institución con el tema de la descentralización y particularmente con el tema de las políticas de cuidados. Voy a tratar de ser extremadamente breve. Para los que no lo sepan, la Flaxo es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y nuestro mandato como organismo intergubernamental es muy cortito: formar especialistas en ciencias sociales a nivel de posgrado. No trabajamos pregrados, es básicamente doctorados, maestrías y diplomados de nivel superior. Fuimos creados en el 57 en el marco de un convenio de la UNESCO y forman parte de la Flaxo 18 países latinoamericanos, pero solamente en 13 hay sedes. Y la primera Flaxo que se creó fue la chilena, por lo tanto tenemos 66 años, creo que vamos a cumplir ahora. Anualmente por las sedes nuestras desfilan aproximadamente por año 5.000, 5.500 alumnas y alumnos. Normalmente trabajamos o desarrollamos por año unas 200 investigaciones en materias de ciencias sociales y de políticas públicas centradas en temas como género, igualdad, descentralización, gobernabilidad y sistemas políticos, desarrollo digital, derechos humanos, por cierto, medio ambiente, y desde hace unos años estamos involucrándonos en los temas de envejecimiento y cuidado. ¿De acuerdo? Esto ya es como el puntito de orgullo, si quieren. Somos una de las principales fuentes de pensamiento científico social y de políticas públicas en la región y somos considerados entre los 100 mejores centros de investigación o de pensamiento en el mundo cuando se nos considera a las 13 sedes, me refiero, como sistema. Bien, paso al segundo y creo que más importante tema, es por qué estamos metidos en el tema de descentralización. Creo que no hace falta precisar que la descentralización fundamentalmente significa transferir responsabilidades en el orden político, en el orden administrativo y en el orden fiscal. En el político, para decirlo corto y rápido, es que los ciudadanos en los territorios puedan elegir a sus autoridades. En el tema administrativo, que siempre ha parecido un tema muy secundario cuando uno analiza la literatura y creo que es extremadamente importante, tiene que ver con transferir capacidades. ¿Tengo capacidad para planificar en esta materia? ¿Tengo capacidad para implementar en esta materia? ¿Tengo capacidad para presupuestar en este tema? ¿Tengo capacidad para evaluar en esta materia? Entonces, estos cuatro verbos, planificares, presupuestares, implementares y evaluares, pueden suceder en 2 temas o en 40 temas de política pública. ¿Sí? Entonces, eso significa el tema de la transferencia de las competencias administrativas. Y el mono de la película que siempre ha tenido mucho peso junto con la descentralización política es el tercero, que es el fiscal. ¿Tengo recursos o no tengo recursos? Bien, y acá quiero hacer un comentario más bien
anticlímax, si quieren. Flaxo cree en la descentralización, pero si ustedes se ponen a revisar por qué tenemos la convicción en temas de descentralización, es básicamente por dos premisas. Una, porque partimos del supuesto que estando más cerca de un territorio, más cerca de sus ciudadanos, vamos a estar más cerca en comprender los problemas que los aquejan. Esa es la primera premisa que subyace a la idea de por qué un esquema descentralizado es mejor que un esquema centralizado. Estamos más cerca. Y la segunda premisa, sobre todo si estamos en sistemas democráticos, es porque esas autoridades electas van a tener más incentivos para hacer las cosas bien. Porque si no, no los votamos en la siguiente ocasión. Votar con B corta, no con B larga. Entonces, esos son los dos elementos que subyacen a todo el debate que se construye cuando se habla de las virtudes de la descentralización. ¿Saben cuál es el problema? Es que cuando uno revisa la experiencia en el barrio, para no irnos mucho más lejos, los procesos de implementación de la descentralización no necesariamente son muy buenos y ponen en contradicción algunos de estos puntos. O sea, de que mayor cercanía y más incentivos permite estructuras más efectivas de gestión de políticas públicas. Si ustedes miran la experiencia peruana, yo soy peruano, tiene 22 años y hace agua. La experiencia colombiana nació en el 91, tiene más de 30 años y algunos departamentos colombianos tienen serios problemas en la gestión financiera, tienen problemas de captura política, ¿sí? Tienen problemas de deterioro de sus condiciones materiales de existencia. Y tienen el caso del Ecuador, que es una experiencia mucho más reciente, del 2008, y tienen experiencias como la brasileña y la mexicana, que son estructuras federales en las que también se ven muchos problemas. Entonces, ahí, ¿cómo reflexionamos sobre el tema de este ruido entre los dos supuestos que les menciono y que no siempre las cosas van por el camino que uno espera? Y entonces ahí viene un punto que fundamentalmente tiene que ver con la descentralización administrativa y también con la fiscal. Para que las dos premisas que yo mencioné funcionen, tenemos que tener estructuras organizativas adecuadas que no siempre tenemos y que toma mucho tiempo transformar. Requerimos tener nuevos procedimientos, tenemos que tener desarrollo de capacidades y funcionarios, ¿sí?, con las competencias que corresponden. Tenemos que tener capacidad para programar y gestionar presupuestos. Y como dijeron en el panel anterior, que estuvo muy interesante, tenemos que tener también una articulación entre los tres niveles del Estado. Y estas 6 cosas no necesariamente se dan rápidamente y en algunos casos simplemente no se dan. Por eso es que la descentralización tiene 2 patas, una pata política, porque finalmente es transferir poder y capacidad de control desde un nivel hacia otro, pero también tiene una muy fuerte dimensión técnica de la que a veces no sabemos cómo hacernos cargo, ¿sí? Entonces, y ahí está, y con esto termino, ese es el compromiso de la Flaxo. La Flaxo lo que está tratando de hacer desde hace varios años es contribuir al proceso de desarrollo de capacidades institucionales, que no es solamente capacitar a funcionarios, eso es una sola dimensión del desarrollo de capacidades, es también ayudar a desarrollar procedimientos de trabajo, procedimientos para programar, procedimientos para presupuestar, para implementar, para evaluar. Los verbos evaluares que les dije hace unos momentos, presupuestares, evaluares, programares, planificares. Eso es también convertir en efectivos y no en declarativos, lo decía el gobernador hace un minuto, el tema de la participación. La participación no solamente de organizaciones de la sociedad civil, sino también de organizaciones privadas, ¿sí?, que era uno de los temas que estaba saliendo en la conversación. Y eso sirve no solamente para hacer políticas de infraestructura, no solamente sirve para hacer políticas de desarrollo productivo, sino también para políticas de protección social y específicamente en políticas que tienen que ver con los sistemas de cuidado, que son la materia que vamos a tratar en extenso ahora con Paula.
Espero no haberlos aburrido. Le paso la palabra al plato de fondo del cierre de esta tarde. No estás sola. Muy bien, voy a hablar de acá porque allá tendríamos que discutir y uno no discute con el jefe, muy feo eso. No, muy bien. Bueno, hoy día nos invitaron a contar un poco en qué estamos. Fabricio acaba de presentar lo que es la Flaxo y cuál es su approach al tema de la descentralización. El área de cuidados y envejecimiento es un área nueva que se constituye con un equipo que viene con una experiencia importante en asistencia a países en materia de cuidado. Y desde ahí, desde esa misma experiencia, nos asistió el convencimiento que va a ser mucho más fácil desencadenar procesos de políticas de cuidado desde los territorios. ¿Por qué? Porque el diagnóstico que avala la urgencia de planes y programas y políticas en cuidado está ya hace un buen tiempo. Sin embargo, cuesta mucho que a nivel nacional se decida traspasar una función del ámbito eminentemente doméstico al ámbito más comunitario y al ámbito estatal. Pero en los territorios el tema apremia. Y apremia desde las direcciones sociales, pero también desde las direcciones sanitarias. Y empezamos a ver una crisis que se empieza a instalar. Y se empieza a instalar porque si bien el cuidado nos acompaña a todos a lo largo de la vida y ha acompañado a la humanidad desde sus inicios como el sustento que permite la reproducción de una sociedad, este mismo cuidado hoy día se enfrenta a una crisis. ¿Por qué? Porque el envejecimiento de la población está trayendo consecuencias respecto al cohorte mayor, es decir, supera los 80 años, con un aumento sostenido de escenarios de pérdida de funcionalidad y requerimientos de dependencia, que es la necesidad de un otro para resolver las actividades de la vida diaria, ya sean básicas o instrumentales. Pero también las tasas de discapacidad no disminuyen. Perdón, y voy a hacer un énfasis sobre el envejecimiento. El Pato decía con mucha generosidad que yo podía hablar de estos temas del envejecimiento, que les iba a dar cátedra. No les quiero dar una cátedra de esto, porque además el envejecimiento y la vejez es sobre todo una reflexión existencial. Pero sí quiero hacer un énfasis sobre el tema del envejecimiento en Chile. El problema no es que estemos envejeciendo, estamos envejeciendo hace mucho rato, lo está haciendo el planeta. El problema es que lo estamos haciendo a una velocidad nunca antes vista. Es decir, Europa pasó, para que se hagan una idea, Francia, de un 7% a un 14% de población mayor de 65 años en 132 años. América Latina lo está haciendo en mucho menos y Chile lo está haciendo en 32 años. Es decir, lo que influye aquí no es el fenómeno del envejecimiento en sí mismo, sino es que es la celeridad del mismo. Y por otro lado, estamos enfrentando un escenario de envejecimiento con una transformación demográfica fundamental que está cruzada con una transformación medioambiental y que está cruzada también con una transformación tecnológica. Es decir, en un cambio permanente. Europa no solo se demoró 130 y tantos años, lo hizo después de una segunda guerra en la construcción de un Estado benefactor. En América nos coexisten un sinfín de problemas que están ahí, sopalándose uno sobre el otro. Entonces, la prioridad que debiese tener este tema del envejecimiento no la tiene las agendas. De hecho, una muestra concreta es que la discusión previsional esté en la etapa que está después de tanto tiempo. Pero tampoco está el tema de cuidado, y resulta que el tema de cuidado no solo tiene que ver con envejecimiento y dependencia, donde las tasas aumentan y donde el 50% de la dependencia en materia de envejecimiento es cognitiva. Es decir, estamos enfrentando una nueva pandemia en torno a esto. Pero por otro lado, si miramos el otro grupo objetivo de las políticas de cuidado, que son las personas con discapacidad, las tasas tampoco disminuyen. Es decir, estamos enfrentando dos tensiones en aumento de grupos que van requiriendo cuidado y que hasta ahora lo resuelve la familia, pero cada vez lo resuelve con mayor precariedad. Y no voy a hablar de los niños porque nuestra opción ha sido trabajar cuidados de larga duración, por varias razones. Una, porque el cuidado temporal es muy distinto al cuidado de larga duración. El cuidado de los niños es un cuidado temporal. Segundo, porque en Chile existe cierta musculatura en materia de política pública asociada a los niños.
Chile Crece Contigo, etcétera. Y tercero, porque si yo le digo a Integra o a Junji que lo que ellos hacen es cuidado, se nos queman el país, porque lo que está en el imaginario es que eso es educación. Entonces hemos concentrado en cuidados de larga duración y también visibilizando, por supuesto, al tercer actor de este ámbito, que son las mujeres, que son los cuidadores en realidad. Lo que pasa es que el 80% de ese universo son mujeres. Y entonces es muy complejo porque todos los derechos que han ido adquiriendo las mujeres para el uso y garantía de sus derechos, como el trabajo, la formación, hoy día se ven en jaque por un aumento de demanda de cuidado. Es decir, la misma mujer que salió de la casa porque podía dejar a su hijo en una sala cuna, en un jardín infantil, etcétera, hoy día vuelve a la casa a cuidar a un padre o a cuidar a un familiar en escenario de dependencia. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una familia que se reduce, menos manos para cuidar y a un costo altísimo para las mujeres. Y por otro lado, estamos viendo un aumento de demanda, es decir, aumenta la demanda de cuidados, disminuye la oferta, título de la canción, crisis del cuidado. Entonces, quizás esto que viene ocurriendo hace rato se hace mucho más visible en la pandemia. Y la pandemia nos instala a todos, yo creo que no hubo ninguna autoridad en el mundo que nos llamara a cuidarse, pero también no hubo ninguno de los que estamos aquí ni en el mundo que no sintiéramos en la frente tatuada la palabra fragilidad. Entonces, el tema del cuidado se empieza a posesionar en las agendas económicas, en las agendas culturales, en la agenda académica, en las agendas políticas. Y además, en Chile ya venía dando bote esto, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, lo pusimos, sentar las bases de un sistema de cuidado, construimos el Chile Cuida, que es la base del SNAC, y este gobierno del presidente Boric pone en su programa la necesidad de abordar un sistema de cuidado. Ya no solo generar políticas o programas, sino que hacer esto de una manera articulada. ¿Por qué? Porque la verdad que poco sirve tener programas o políticas de cuidado si no están dentro de un sistema que revise lo que se está haciendo en diversos ámbitos en clave cuidado, que reformule y mejore la operación de los mismos, que articule y que finalmente tenga un impacto que permita ser eficiente. ¿Por qué? Porque los costos del cuidado son caros. Y porque la verdad es que ese objetivo que algunos se ponen de que ojalá las familias nos cuiden es bastante poco asible. Países como Holanda, siempre lo repito yo, que gastan 6 puntos de su Producto Interno Bruto, no están cubriendo el 50% de los cuidados. Entonces esto va a tener que ser un ejercicio permanente con la familia, pero tenemos que salir de la diada cuidador-cuidado a la comunidad y al Estado, que tiene que ver con un indicador de desarrollo. Y entonces en esta tarea el presidente ha encomendado el trabajo de sus servicios a nivel nacional, de sus ministerios, y resulta que hubo aquí 2 regiones, Valparaíso y Magallanes, que en algún momento en esta reflexión de fortalecer su gestión descentralizadora, dicen, oigan, hay un tema re importante, las regiones tienen alguna práctica en construir políticas de infraestructura, pero no sociales. Y entonces aquí hay una oportunidad en el diseño de una política social, ¿cuál? Cuidado. Y entonces se contactan con la Subdere, acuerdan esto y establecen, nos convocan a nosotros a colaborar en la construcción de un plan regional. Esto es bien importante porque la construcción de las políticas públicas es algo que pocas veces no pasan. Yo siempre les digo a los gobiernos regionales que son unos privilegiados, o sea, pocas veces los profesionales tenemos la oportunidad de construir una política nueva. Aquí hay 2 oportunidades, consolidar un proceso de descentralización y además construir una política de cuidado. Y las políticas de cuidado, la verdad, en general, las políticas son re poco revolucionarias, son bien fomes en realidad. Pero la política de cuidado puede ser una política que sea diferente si se hace de una manera diferente. Porque poco nos sirve salir del cuidado domiciliario o familiar o informal precario, donde la mujer está con la sobrecarga, el cuidado es de mala calidad, etcétera, y pasar a un cuidado formal a través de servicios, donde la misma mujer presta la labor de cuidador y mal pagada. Entonces salimos de un escenario al otro. Y cuando yo digo que tenemos la oportunidad de hacer una política que sea un poco revolucionaria, es de alguna forma decir que no pierdan los mismos.
que no pierdan las mujeres y los viejos como suelen perder en las políticas públicas. Las mujeres porque, bueno, lo han hecho siempre, entonces que lo sigan haciendo. Y los viejos porque, bueno, se van a morir, entonces... Pues bien, esos son algunos desafíos que nosotros decimos dónde pueden concretarse de mejor manera en el territorio. Y así lo pensó Magallanes y Valparaíso. Entonces empezamos esta asistencia. ¿Y por qué Flaxo? Porque, bueno, algo sabemos del tema. Y dos, porque estamos convencidos que la única articulación posible se hace en el microespacio. Idealmente en el municipio, pero también sabemos que en nuestra realidad territorial hay municipios que pueden y hay otros que no. Entonces, pareciera que la región se visibiliza como un espacio ideal. Y en este espacio ideal, entonces nosotros dijimos, nosotros no podemos asistir, sino que podemos aprender. Y podemos hacer lo que llamamos hoy día un estudio desde la praxis. ¿Qué es lo que va requiriendo una realidad que cambia a la velocidad que cambia nuestro mundo hoy día? Entonces, si podemos actuar, intervenir, asistir, podemos aprender. Y la verdad que la primera etapa con Magallanes y Valparaíso nos hizo mirar la región a lo nacional, en social, y encontrar todas las debilidades que presenta nuestro sistema de protección social, en focalización, en bajada de programas, en forma y fondo de los programas, en articulación de los programas, y bueno, nos permitió entregar un diagnóstico que esperamos el nivel central recoja, porque si queremos avanzar en cuidados hay tareas de diseño estructural de las cuales hay que hacerse cargo, sí o sí. Y por otro lado, ¿cómo generamos un programa que permita articular el territorio? Las distintas autoridades nacionales con las regionales, con los municipios, con los sistemas de salud, con las organizaciones que trabajan en el tema, y en eso hemos trabajado en la construcción de la red Cuidar, y después en la elaboración de un plan que parta con proyectos que detonen, concretamente con servicios que hoy día no existen. Y bueno, estamos en eso cuando se cierra esta, que además nosotros tenemos como opción, como Flaxo en esta área, asistencias breves, porque creemos que de poco sirven estas asistencias eternas que además cuando se retiran no generan el impacto. Entonces entramos, intervenimos, apoyamos y nos retiramos. Y desde esa experiencia la Subdere parece que la evaluó bien y dijo, entonces vamos a hacer un llamado a licitación para cubrir 7 nuevas regiones que estaban interesadas también. Arica, Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Los Lagos, Los Ríos y Biobío. Y nos dejamos caer en eso, llevamos un mes. Ya estamos trabajando con Arica, ya se constituyó la red Cuidar en Arica, en Los Ríos y en Los Lagos. Ha sido una experiencia muy interesante, hemos aprendido cosas tremendamente interesantes. Ahora básicamente estamos centrando la mirada ya no en la relación región, lo central, estamos mirando la mirada en la relación región-municipio, región-organización. Y bueno, en un escenario también de mucho cambio, en un escenario complejo porque ahí nos estamos encontrando, por ejemplo, que toda esta apuesta descentralizadora que contiene recursos y que tiene vocación empieza a requerir también un traspaso de competencia y empieza a visibilizar debilidades de las cuales hay que hacerse cargo. Pero tiene voluntad, tiene compromiso, tiene el impulso y ya hay acciones que empiezan a surgir como modelos de referencia de cuidado, que es lo que está empezando a trabajar Arica, o un modelo como Los Lagos, que está pensando en ampliar lo que es hoy día un programa nacional como el SNAC y los cuidados domiciliarios, pero a la totalidad de comunas, lo que no es un tema menor porque aquí estamos hablando de universalizar alguna línea de cuidado para personas mayores y personas con discapacidad. Entonces sí es un golpe a la cátedra, y es un golpe a la cátedra entre otras cosas porque la demanda de cuidado no resiste el modelo que ha estado enfrentando. Primero en focalización. Cuando una familia enfrenta un escenario de dependencia, la verdad es que tiene que ser muy, muy, muy poderosa para que no necesite ayuda. Por lo tanto, la focalización requiere reformularse. Y requiere reformularse porque también se ha ido agotando en sí misma. Yo siempre cuento como broma que en Chile antes escondíamos los enseres para la encuesta CAS. Hoy día escondemos a los maridos para la ficha de protección. Entonces nos constituimos en un país de mujeres jefas de hogar. Entonces, claro, pero en el tema de entonces es importante, hay que llevar a discusión, ¿es importante la focalización con este tema?
O cómo vamos a crear servicios que a la región le permita determinar brechas. Las regiones necesitan análisis de datos que no tienen. Cuando uno se instala en la región y pregunta cuáles son los universos, no se saben. Y cuando uno pregunta por qué, te contestan, bueno, porque no hay analista, que es lo como obvio, pero después te dicen, ¿y para qué? Si finalmente recojo una cantidad de cupos que viene del nivel nacional y disperso en los municipios, que siempre es poco. Entonces, ¿para qué voy a trabajar brechas si no tengo cómo cubrirla? Entonces, esto que está planteando Los Lagos es un tema muy interesante porque implica articular una política nacional que ha sido exitosa e implementarla y masificarla en este tema. Y Los Ríos está en la misma con una precisión de datos sociosanitarios que es fundamental. ¿Por qué? Porque no sirve de nada generar servicios, o sea, sirve de mucho generar servicios sociales que atiendan al cuidado, ¿no? Centros de día, cuidados domiciliarios, residencias, apoyos, en fin. Pero no podemos permitirnos el lujo de solo abordar el problema ya de la dependencia desencadenado si no intervenimos preventivamente a disminuir las tasas de dependencia. Y eso significa mirar el modelo de salud profundamente. ¿Por qué? Un dato solamente sobre esto. Una de las segunda o tercera causa de ceguera en Chile es la operación, son las cataratas. Y estamos hablando de una pinche operación de 300.000 pesos. Entonces, la verdad que o priorizamos ciertas listas de espera o no, vamos a seguir en un aumento sistemático de escenarios de dependencia. Por lo tanto, la prevención, el abordaje de las enfermedades crónicas desde una perspectiva más holística, la intervención en ámbitos específicos de la salud son elementos determinantes. Y dos, o tres más bien, y con esto quiero terminar, la incorporación del concepto de centrar esto en la persona. Aquí hay un dato alarmante. Una familia que enfrenta una dependencia en Chile, la persona con dependencia y su cuidador se demora 2 años en acceder a la oferta pública. Entonces va como, ¿cómo se llama eso? Con los comprahuevos, ¿no? Que van buscando uno, la precariedad, la información, el acceso, la articulación. Por eso el concepto de sistema que han arbolado el gobierno es tan importante. Por eso el concepto del registro de cuidadoras es tan importante y las regiones hoy día están trabajando en cómo bajan ese registro y lo hacen efectivamente una cosa más operativa. Pero cuando digo el concepto de centrar en la persona, digo básicamente cómo nos cuestionamos el modelo de cuidado. ¿Para qué vamos a cuidar? ¿Vamos a cuidar para que la gente no se muera? Porque eso es fácil. Cuidamos y levantamos, alimentamos, bañamos, paseamos, qué sé yo, no sé. O nos preocupamos efectivamente de devolver la autonomía. Y eso es fundamental porque recoge la preferencia de cómo el individuo quiere ser cuidado. Y el cuidado tiende a ser muy vertical, porque yo te cuido porque tengo el poder de hacerlo. Pero construir un modelo de cuidado que recoge preferencias, que se centra en la persona y que nos permita, que es el sueño, ¿no? Que cuando una persona tiene un diagnóstico de cuidado en un CEFAM, a partir de ahí la oferta pública se articule para ese modelo. Eso podría ser lo que denominamos una política exitosa. Y por otra parte, la apuesta finalmente de la Subdere es cómo hacemos confluir este diseño nacional que está pensando cómo hace una estructura y cómo la región le dice al diseño nacional cómo se hace. Dónde duele, dónde aprieta y cuáles son las orientaciones. Esa es la vocación que ha tenido la Subdere en este cambio. Me parece que es un ámbito bien novedoso y bueno, espero yo en el futuro poder contarles cómo nos va, pero esto por lo menos introducirle a los que se interesaron de quedarse tan tarde en un ámbito tan bonito como el cuidado. Muchas gracias. Paula, don Fabricio, muchísimas gracias. ¿Se quieren ir? No. Si hay café, no. No sé, debe quedar a lo mejor por ahí un cafecito. Invitarlos a todos y a todas, dígame. ¿Dónde está la gente de la producción? Yo soy... Dígame, usted primero. A ver, deme un segundito. Quedan 5 minutos, perfecto.
tenemos una debilidad y una robustez, una masa muscular de nivel profesional que tenemos que seguir armándola. Estaba aquí Marcos Dini también y lo saludé hace un poquito rato, y él habla mucho de ese fortalecimiento que tenemos que tener los gobiernos regionales, y sobre todo en esta etapa y en este tema tan importante que son, por ejemplo, las mujeres cuidadoras. Nosotros como gobierno regional, aquí hay una consejera presente, en este traspaso de competencia, tanto en Cercotec y FOSI, hemos hecho un análisis de priorización, y en los perfiles también, y en las ramas productivas, y en los perfiles en todas integramos a las mujeres cuidadoras porque sabemos que es una necesidad hoy en día en la región. Y la pregunta es súper puntual: ¿qué tenemos que hacer nosotros como gobierno regional? Porque vi que no estábamos dentro de las comunas que están aplicando este programa. ¿Qué tenemos que hacer para poder integrarlo y cuánto nos cuesta? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la gestión? Porque le acabo de mandar un WhatsApp. Viene en 6 meses más. Ya, le acabo de mandar un WhatsApp al gobernador que era muy interesante, y le dije, y tenemos que estar en esta red. Le dije, así que, Viene en 6 meses más, pero además yo diría una cosa que es re importante. Generalmente cuando hablamos de cuidado hablamos de los servicios, hablamos que es caro, pero la verdad es que los cuidados son también una oportunidad, son una oportunidad re importante en materia de empleo, en materia de innovación. Quizás en el mismo espacio que hubo antes debiese ser un tema, porque, por ejemplo, Europa, cuando vivió la crisis del 2006, una de las áreas que le sustentó la disminución fuerte en materia de empleo fue este segmento cuidado. Esta es un área que está para crecer en un momento donde las tecnologías están restando mucho empleo. Entonces, este es un ámbito que tiene que mirarse también desde otros ámbitos, y desde ya puede ser un tema que ustedes empiecen a incorporar en la discusión de los distintos temas. Y mirar también las experiencias de las regiones que están hoy día. Hay cosas muy, muy interesantes que se están desarrollando. Por ejemplo, la voluntad de una región de incorporar en todos los registros de los servicios públicos y de los programas la variable cuidador, que ya eso te permitiría, que además es un sentido muy práctico, cómo generamos conocimiento en lo que hacemos a diario. Perdón, Paula, quería interrumpir porque desde muy cerca conozco ese tema, y desde los postrados, desde todo lo que implica ser cuidador. En la pandemia además se tomó muy en conciencia lo que significaba cuidar, porque tuvimos que mirarnos hacia adentro y cuidar a los que creíamos que estábamos cuidando siempre, pero se abrió otra puerta, un cuidado donde hoy día nos tuvimos que resguardar de este mío que estaba al lado mío, era mi familia, y uno dice, claro. Entonces, si tú te das cuenta, el concepto como tal del cuidado cambió así drásticamente, donde hoy día tenemos que preocuparnos de la prevención. Creo que hoy día la prevención es absolutamente necesaria. Y como bien decías, no queremos a un postrado, queremos a un señor más autovalente. Bueno, agradezco la presentación. Mi nombre es Igor Verdugo, yo soy consejero regional de la región de Atacama, de profesión trabajador social. Llevo 16 años trabajando en atención primaria y me llaman profundamente la atención que lo señalen que no tenemos datos. La atención primaria es la que está en el territorio. La atención primaria es la que llega ya a trabajar en el daño, cuando deberíamos trabajar en una prevención. Entonces creo que la importancia que tiene como sugerencia es que conversen con la atención primaria. Porque cuando usted me dice y me señala que no hay datos, ¿sabe usted que hay un pequeño monto que entrega el Servicio de Salud a los cuidadores que se llama estipendio, que es de 30.000 pesos? O sea, ahí tenemos los datos. Y por otra parte, también es conversar con el Ministro de Salud, con el Ministerio de Salud, respecto al tema de las ayudas técnicas. Porque nosotros somos uno de los CEFAM más grandes en la comuna de Vallenar. Tenemos alrededor de 137 pacientes postrados severos, ¿ya? Porque el índice de severidad lo da una tabla que le aplica la enfermera que se llama Bartel, ¿ya? Y para que sea severo tiene que estar, con el permiso de todos, como una plantita, ¿ya? Pero no habla de los moderados. Y solamente el 2% de nuestros pacientes postrados tiene un CAT clínico. Y de eso se conversa poco. Por poner un caso, tenemos un adulto mayor de 93 años
que cuida a su hijo de 67 años que se le dañó el cerebro por un force y lleva 63 años de su vida, él le dice el niño, en una cama que no es para él y cada día se deforma más por no tener un catre clínico. Entonces lo que yo también hablo es de dignificar eso, de dignificarlo y fortalecer a la atención primaria. Si los datos están, la atención primaria está en el territorio. Entonces yo creo que a veces los municipios, porque no toda la atención primaria está centrada en los municipios. Entonces yo lo que sugiero es que Senadi converse con el servicio de salud y con la atención primaria. Ahí están los datos. ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Igor Verdugo. ¿Don Igor? Sí, entonces, y con esto termino. Que respecto también cómo vamos trabajando también en la prevención, pero fíjese que en el país no tenemos, en la región de Atacama no tenemos un geriatra, para que se tenga una buena vejez. Entonces creo que la importancia que tiene es de también revisar las ayudas técnicas que se le entregan a los pacientes postrados. Y tenemos una cantidad enorme de gente que está sufriendo de accidentes cerebrovasculares. Eso. Don Igor, conozco muy bien el estipendio porque lo diseñé yo en el primer gobierno de la presidenta. Y lo conozco también, como le puedo contar, que el problema del estipendio es que no determina la universalidad de la demanda porque viene previamente definido respecto de cupos. Entonces, si bien es el único dato serio que tenemos para poder decir estos son las cuidadoras que reciben una prestación inmediata, no es un dato confiable respecto del universo total. Sobre los datos de salud, no tengo la menor duda de lo que usted dice, es verdad, están en la atención primaria. El problema es que cuando lo sistematiza salud o quiero llegar a la data secundaria, entro al REM, que es de año 2018. Es decir, no tengo ni siquiera actualizado, parece que no hubo pandemia. Entonces, efectivamente, el tema del dato está en el sistema primario. El problema es que no está sistematizado. Entonces, cuando quiero llegar a la región, lo que estamos haciendo ahora en la creación de la red Cuidar es buscar lo que usted nos está orientando, articular la información disponible. Y en materia de discapacidad, y con esto termino, el gran problema es que el registro que debiese darnos clave de discapacidad, que es el carnet, está absolutamente mínimo. No tenemos, ¿cuánto? Un 13% de cobertura en la total de la discapacidad en el carnet. Entonces, el concepto de acceder a datos tiene que ir por el lado que usted dice, a la atención primaria, a la articulación de lo que hay. Y por último, le voy a decir una cosa, no es tan fundamental saber el número exacto, pero sí tenemos que saber las características y dónde se concentra para poder mirar el territorio desde ahí. ¿Puedo responder? Sí, yo informarle, y creo que también es la importancia que tiene la digitalización que tuvo la atención primaria, porque ahora tenemos un sistema digitalizado que se llama Rayen, ¿ya? Entonces, el sistema Rayen, al menos para nosotros, ha venido a facilitar mucho más. ¿Por qué? Porque ya a medida que se realiza la visita, ya no se tiene que esperar a fin de mes para hacer el REM, sino que se va vaciando una base de datos nomás, que es el sistema Rayen, y de ahí se saca. Pero creo que es importante que a veces, y lo digo con mucho cariño y respeto, tenemos que ir a conversar con la gente que operativiza los sistemas. Entonces, porque conversamos con los encargados, pero no conversamos con la gente que está en el terreno. Y eso a veces pasa, claro, porque estamos hablando de lo macro, pero creo que es importante también eso tomarlo en cuenta. Muchas gracias. Sí. Un punto para redondear. Lo que usted está diciendo, don Igor, se cruzan dos cosas que los estados saben hacer con mucha dificultad. Cuando los problemas son intersectoriales, estamos hablando que acá hay competencias de al menos 3 sectores, ¿sí? Salud, desarrollo social, Ministerio de la Mujer, Trabajo y Previsión Social, ya van 4, perdón. Estoy solamente en lo intersectorial, son 4. Esas 4 cajitas a su vez producen varias cajitas a nivel regional, ¿no es cierto? Ahí tiene 50 cajitas que tienen que ponerse a hablar entre los seremis de cada uno de nuestros sectores con su ministerio. Pero cuando usted lo junta, como bien dice, ya con los municipios, que son 347 cajitas, discúlpeme para decírselo en corto, tiene un berenjenal. Y ese berenjenal se muestra en lo que dice, lo que usted está planteando. ¿Quién produce el dato? ¿Quién valida el dato?
¿Quién estandariza el dato? ¿Quién usa el dato? ¿Para qué lo usa? ¿Cuándo lo usa? Y ahí cruce todo lo que le acabo de decir, intersectorialidad y los 3 niveles del Estado. Y simplemente es para validar el dato, ni siquiera está interviniendo aún. No, pero además lo dejo yo comprometido porque estamos con Atacama. Entonces me gustaría desde ya que sea parte de la red Cuidar para que nos ayude en eso. ¿Listo? Muchísimas gracias a los exponentes hoy día, don Fabricio, Paula, e invitarlos a todos y a todas para que mañana nos reunamos nuevamente aquí a las 10 de la mañana y no olvidar que, por supuesto, todo este congreso de descentralización lo pueden ver a través de streaming. Y no olvidar que está la página que es congresodescentralización.cl y está, por supuesto, todo el país y todo el mundo invitado a escuchar a cada uno de los exponentes que mañana van a estar. Muchas gracias, muy buenas tardes y que lleguen muy bien a sus casas.